Más para compartir las cápsulas proféticas. Recuerden que de lunes a viernes se comparten cápsulas proféticas de parte del Espíritu Santo. Hoy la cápsula profética vamos a compartir unas pinceladas proféticas del Salmo 23. El Salmo 23 trae códigos, oráculos proféticos, trae dimensiones angelicales, trae el mundo espiritual se abre sobrenaturalmente. Vamos a tratar vamos a dar unas breves pinceladas acerca del Salmo 23, versículo 1 al 2, y desglosarlo todo llevaría días y llevaría varias enseñanzas muy profundas, pero trataré de dar algunas pinceladas proféticas de parte del Espíritu Santo del Salmo 23. Primero, el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nos damos cuenta que cuando iniciamos con este versículo ya está derramándose un peso de gloria, porque cuando dice Jehová es mi pastor, nada me faltará, está hablando de Dios mismo y del mundo espiritual. Está hablando de una intimidad con Dios, pero el significado normalmente se traduce, o se puede decir así, Adonai el Roy. Está hablando de Dios Todopoderoso, pero está hablando también de lo que Dios ve. O sea, Dios ve como un Dios sobrenatural, poderoso. Pero aquí cuando dice Jehová es mi pastor, nada me faltará, está hablando que Él es tu guía, Él es tu cuidador, Él es tu protector. Y está hablando también que Él, al tú recibir la bendición, la sanidad, la protección y todo ello, se abre el mundo espiritual y derrama sus bendiciones y todo ello cuando tú te dejas guiar por tu pastor, el buen pastor que es Jesucristo, que es el eterno Dios. Pero también vamos a ir un poco más profundo de soltar este código profético. Tan solo del primer versículo está hablando de Dios mismo. Por ejemplo, cuando dice Jehová es mi pastor, nada me faltará, está hablando que Dios no te debe de faltar en tu vida. O sea que no debe de faltarte la presencia de Dios sobre ti, sobre tu familia, sobre de ti. Cuando dice Jehová es mi pastor, nada me faltará, no solo está hablando de guiar, no solo está hablando de proteger, no solo está hablando de derramar su bendición sobre de ti físicamente, sanidad, bendición económica y todo eso, no. Eso es el literal, pero nos damos cuenta que si entramos en el mundo espiritual, significa que no debe de faltarte la presencia de Dios sobre de ti. Por eso es importante cuando dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando habla de nada, está hablando del mundo espiritual, hablando de lo invisible, del Génesis 0, está hablando del mundo espiritual, donde Dios habita en el mundo espiritual, es lo que significa. Entonces cuando dice Jehová es mi pastor, nada me faltará, no solo es que te va a guiar, no solo es que te va a proteger, bendecir, sino que está hablando acerca de la misma presencia de Él. Que la presencia de Dios no te debe de faltar en tu vida, que debes de estar en la intimidad con el eterno Dios, adorando y glorificando, y que la presencia de Dios te alimente todo el tiempo. Por eso cuando dice Jehová es mi pastor, ahí está hablando de dos cosas sobrenaturales. Uno, que Dios tiene que ser tu pastor, tu guía, tu protector, tu sanador, tu libertador, tu salvador. ¿Por qué? Porque solamente así vas a obtener la bendición, la sanidad, la libertad, la vida eterna, porque también habla de redención. Todo este versículo o capítulos del Salmo 23 no solo abre el panorama de ángeles, sino que también del mundo espiritual, de sanidad, de libertad. Se activan varios ángeles sobrenaturalmente, espíritus de luz que se abren en el mundo espiritual del Salmo 23. Pero nos damos cuenta que desde el primer versículo, cuando leemos literal, dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y cuando entramos en el oráculo profético, el código profético es que cuando dice Jehová es mi pastor, nada me faltará, quiere decir que no te va a faltar nada. Está bien, no te va a faltar nada, pero ahí es algo poderoso lo que dice, que no te va a faltar nada cuando tú estés lleno de la presencia de Dios. Tú necesitas estar lleno de la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios para que Él derrame bendición, sanidad sobrenaturalmente, para que se abra el código profético acerca de la nada.
O sea que nada te faltará. Está diciendo, las compuertas de los cielos, el mundo espiritual se abren para bendecirte, sanarte, libertarte y darte la salvación, la vida eterna. Pero tiene que ver con la intimidad con Dios, con la entrega, con la santidad, la obediencia. Tiene que ver con todo ello. Por ejemplo, dice Adonai el Roy, significa pastorear, alimentar, cuidar, en la intimidad. Dios es tu sanador, tu protector, tu todo. Cuando el versículo 1 está diciendo que no debe de faltarte la presencia de Dios. Y cuando dice de la nada, significa el Xar, o podemos decir el mundo espiritual, se refiere a que no debes de carecer de Dios. No debes de carecer nada de Dios. No debes de carecer de la presencia de Dios. Tienes que estar lleno de la presencia de Dios. Si tú no conoces de Dios, tienes que venir a Cristo, nacer de nuevo, y no debes de carecer de Dios, de estar lleno de la presencia de Dios. Y los hijos e hijas de Dios, lo mismo. No deben de carecer de la presencia de Dios. Por eso cuando dice esto de Jehová mi pastor, no solo está hablando de Adonai, sino está hablando también del Roy, que Dios te ve, tus necesidades, tus frustraciones, depresiones, todo, pero no te va a limitar o desanimar las pruebas, desiertos, los problemas, enfermedades, escaseces, cuando tú estás en la presencia de Dios. Eso es lo que significa el primer versículo, que no debe de faltarte la presencia de Dios. No solo la economía, no solo la sanidad, la libertad, sino que principalmente tienes que conectar lo divino, el alma, el espíritu con Dios, con una conexión divina, una luz sobrenatural de Dios sobre de ti, pero una conexión divina, y regresar al diseño divino de Dios para que no te falte nada. Porque no podemos adelantarnos en lo de alrededor si lo interior no está lleno de la presencia de Dios. Tienes que conocerte a ti mismo para tener una conexión con Dios. Tienes que tener a Dios sobre de ti para que Dios provea, Dios te bendiga, te liberte, todo ello sobrenaturalmente. No quiere decir que sin conocer de Jesús recibas milagros, liberación, no. Lo que quiere decir es que no te debe de faltar, no debes de carecer de Dios. Eso es muy importante. Solo nos vamos a enfocar en el versículo 1, unas pinceladas proféticas. Realmente desglosar el Salmo 23 es muy extenso. Pero el primer versículo dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando está diciendo eso es que no debe de faltarte su presencia. Que no debe de faltarte el amor de Dios, la presencia de Dios sobre ti. Y si no te falta la presencia, estás lleno de la presencia, viviendo en santidad, en obediencia, se abre el mundo espiritual de la nada. Porque cuando dice de la nada, está hablando del mundo espiritual. Y ahí es donde está la victoria, la sanidad, la bendición, la economía, todo eso está ahí. Pero tienes que estar en la presencia de Dios para que se manifieste en lo físico la sanidad, la libertad, la liberación, la salvación, porque Dios es bueno. Entonces nos damos cuenta que el versículo 1 está hablando de que no debe de faltarte la presencia de Dios, que debes de alimentarte de Dios, que Él te va a ayudar, Él te va a proteger, te va a bendecir, te va a sanar, te va a libertar, pero tú tienes que estar en la presencia de Dios, lleno de la presencia de Dios. Y cuando dice de nada, que nada te faltará, está hablando del mundo espiritual, pero está hablando también de algo muy importante, que no debes de carecer de Dios. Esta fue la cápsula profética de hoy. Fueron breves los minutos, pero trataré de más adelante subir la enseñanza completa acerca del Salmo 23. Son muy extensas las enseñanzas, pero esta palabra es específica. Desde el momento que tú lees el Salmo 23, versículo 1, está hablando del mundo profético, el mundo espiritual, de la presencia de Dios. Que no debe de faltarte la presencia de Dios. Y al no faltarte la presencia de Dios, no te va a faltar nada en lo secular. Porque la presencia de Dios es nuestro todo. Dios debe de ser nuestro todo. No debes de carecer de Dios. Tener a Dios es tenerlo todo. Y Él, con su amor y su misericordia, va a añadir todo lo que necesites. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y es tu buen pastor.
el que te cuida, el que te alimenta, el que te viste, el que te llena de presencia, de amor, de felicidad, de gozo, de misericordia, de vida eterna. Pero es necesario que los hijos e hijas de Dios y la creación del eterno Dios vengan a la llenura, a llenarse de la presencia de Dios, llenarse del amor de Dios. Porque Jehová es Yahvé. Cuando dice Jehová es mi pastor, está hablando de Yahvé, está hablando de Dios mismo, del gran yo soy, el Dios sin nombre, el sobrenatural, el todopoderoso, y está diciendo que no te va a faltar nada. En el mundo espiritual ya está ganada la victoria, la bendición, la sanidad y todo ello. Cuando tú estás lleno de la presencia de Dios, estás empapado de la presencia de Dios, Dios va a añadir todo lo que ustedes necesitan, porque Dios es bueno, porque Dios es tu pastor, tu cuidador, Él te alimenta, te cuida. Pero debemos de entender que nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos, llenarnos de la presencia para caminar en una gloria sobrenatural. Es importante eso. El primer versículo es un derramar de su gloria sobrenatural, para que todo lo demás se pueda activar y recibir. De los demás versículos tienes que primero, el primer versículo, que es llenarte de la presencia de Dios, santidad, obediencia, y dejarte moldear por Dios, el Todopoderoso, para que Dios te cuide, sea tu buen pastor y te alimente. Pero necesitas estar lleno de la presencia y estar en la presencia de Dios. No debes de carecer de Dios. Esa es la cápsula profética de hoy. No debes de carecer de Dios. Tienes que tener la presencia de Dios, porque el Salmo 23 es como una habitación, es el mundo espiritual abierto. Entonces nos damos cuenta que Dios está ahí presente. Pero el primer versículo dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea que debe de estar la presencia de Dios sobre de ti. O sea, no debe de faltarte la presencia de Dios para obtener lo demás. Y hacerlo con amor, misericordia, humildad, por obediencia, santidad y obediencia. Porque eso se abre el mundo espiritual para recibir lo que Dios tiene para ti. Amén. Dios les bendiga y recuerden, cápsulas proféticas de lunes a viernes, sobrenaturalmente. Vamos a desglosar más adelante el Salmo 23, 91 y todo ello, que conlleva enseñanzas muy profundas. Pero hoy quise compartir algunas pinceladas acerca del Salmo 23, del versículo 1, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Está hablando de cuidado, de dirección, de formación, de bendición, de cuidado, pero también está hablando de que no debe de faltarte su presencia. Déjate moldear por Dios y ser lleno de la presencia de Dios, y el mundo espiritual se va a abrir y Dios va a derramar las promesas sobre de ti, porque Él es bueno y misericordioso, y porque Él es el Dios, el que bendice, el que sana, el que liberta, el que da salvación y vida eterna. Pero nosotros tenemos que llenarnos de la presencia de Dios, dejarnos moldear por Él, buscarle en adoración, en obediencia, creerle, obedecerle, porque Dios es bueno. Amén. Dios les bendiga y recuerden, no deben de carecer de Dios, tienen que llenarse de la presencia de Dios, porque Dios es bueno. Amén. Ya más adelante, vuelvo a repetir, compartiré la enseñanza completa acerca del Salmo 23 y los demás versículos. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones.